Podcast Cartas en voz alta. Este episodio, el precio de ser siempre el fuerte. Bienvenidos a Cartas en voz alta, el espacio donde leemos historias que muchas veces no se dicen en voz alta, pero que viven dentro de muchas personas. Cartas que hablan de vínculos, de heridas, de formas de estar en el mundo. Y también de esas identidades que parecen virtudes, pero que a veces terminan pasando factura. Hoy vamos a entrar en una de esas posiciones que desde fuera suelen admirarse mucho, pero que desde dentro se viven como un cansancio difícil de explicar. La del que sostiene, por ejemplo, la del que siempre puede, la del que nunca falla. Sí, Julio, la carta de hoy habla de eso, del precio de siempre ser él o la fuerte. Vamos a leerla. Adelante. Querido equipo de cartas en voz alta. No sé muy bien cómo empezar esta carta porque estoy acostumbrado a ser quien escucha, no quien habla. Siempre he sido el fuerte, el que sostiene, el que calma, el que aparece cuando todo se rompe. En mi familia era el que mediaba entre mis padres. Con mis hermanos, el que entendía a todos. En mi pareja, el que aguanta. En el trabajo, el que nunca falla. No recuerdo cuándo empezó exactamente, pero sí recuerdo que poco a poco dejó de ser una elección. Se convirtió en lo que soy, o en lo que creía que tenía que ser. El problema es que ahora estoy cansado, pero no es un cansancio de dormir más y ya está. Es otra cosa. Es como si me hubiera quedado sin espacio dentro de mí, como si todo lo hubiera ocupado lo de los demás. Y lo peor no es eso. Lo peor es que no sé cómo dejar de hacerlo. Porque cuando intento poner un límite, cuando digo no puedo más, cuando simplemente me retiro un poco, me siento mal. Egoísta, mala persona, como si estuviera fallando a todos. Y entonces vuelvo a sostener, vuelvo a estar, vuelvo a cargar, pero cada vez con menos ganas y con más resentimiento. Y eso me asusta, porque yo no quiero convertirme en alguien frío, ni en alguien que deja de cuidar, pero tampoco sé cómo seguir así. Siento que si dejo de ser el fuerte, no sé quién soy. Dos preguntas. ¿Se puede aprender a soltar sin dejar de ser uno mismo? ¿Se puede cuidar sin desaparecer? Gracias por leerme. Antes que nada, gracias por la carta. Hay cartas que hablan de cansancio y hay cartas que hablan de algo más profundo. Esta, para mí, no habla solo de agotamiento, ¿no, Helen? Exacto, Julio, no. Aquí hay algo mucho más incómodo. Aquí hay una identidad construida alrededor de ser imprescindible. Y eso suena bonito desde afuera. Sí, evidentemente, porque desde fuera parece generosidad, responsabilidad, Claro. capacidad de amar, y parte de eso puede estar, pero no solo es eso. ¿Qué más hay, Helen, por ejemplo? Muchas veces hay una organización entera de la personalidad alrededor de una pregunta inconsciente. Ujú. ¿Quién soy yo si no sostengo? Y eso cambia mucho la lectura, por supuesto. Muchísimo, porque entonces ya no estamos solo ante una persona buena y cansada, Ujú. estamos ante alguien que quizá lleva años ocupando un lugar central en su sistema familiar, de pareja o laboral, y no sabe cómo salir de ahí sin sentir que se rompe por dentro. Vamos a entrar ahí, porque esto no suele decirse, ¿no? No, y conviene decirlo con cuidado, con sensibilidad, pero Sí. con claridad. Cuando alguien sostiene todo, no solo ayuda, también organiza el sistema. A ver, Helen, explícanoslo un poquito mejor, por favor. El fuerte media, anticipa, resuelve,
contiene, evita conflictos, traduce emociones ajenas, Ujú. piensa por todos, ¿no? Es el eje de la rueda de bicicleta. Todos Ujú. los ejes van hacia él. Y eso, aunque parezca amor, también tiene un efecto estructural. Los demás se acostumbran, Se apoyan, ¿no? se apoyan, sí, y a veces se vuelven menos responsables, Ujú. menos conscientes, menos obligados a crecer. Y no siempre por mala fe, muchas veces porque el sistema ya está montado así. O sea que el fuerte no solo sostiene el bienestar, también sostiene el funcionamiento entero. Exacto. Y aquí viene la parte difícil. A veces, o casi siempre, sostiene el problema. Ujú. Te pongo una escena muy habitual en consulta. Por favor. Persona de cuarenta y tantos, lleva años meditando entre su madre y sus hermanos, también sostiene a su pareja, también es el responsable en el trabajo. Un día decide no intervenir en un conflicto familiar. Y uno diría, bien, ha puesto un límite, ¿no? Sí, pero lo que ocurre después de esto, llamadas, enfados, caos, sensación de derrumbe, y esa persona vuelve a intervenir. Porque siente que sin ella todo va peor. Claro, pero no porque el sistema haya empeorado, sino el sistema se ha mostrado Claro, y eso es importante. muchísimo. Antes no estaba sano, antes estaba sostenido artificialmente. Aquí aparece una palabra delicada, dependencia, ¿no? Sí, pero no la dependencia obvia, otra más sutil, más fina, Ujú, dependencia funcional, ujú. cuando el vínculo se organiza alrededor de que uno sostiene y otro se apoya. Y eso puede parecer amor, puede parecer en verdad amor, entrega, necesidad mutua, ¿qué haríamos sin ti? Pero muchas veces encubre otra cosa, que una persona ocupa el lugar de regulador emocional y práctico del resto. Y cuando deja de hacerlo, el sistema protesta. Ujú, Claro, porque pierde una función que le resultaba cómoda. ujú, definitivamente. Otra escena. Paciente que dice, si no lo hago yo, no lo hace nadie, ¿no? Esto me encuentro mucho, sobre todo con las mujeres. Ujú. Trabajamos un poco y decide de dejar de anticiparse en casa. A la semana vuelve indignada. Mi pareja no ha hecho nada. Y ahí lo fácil sería darle la razón. Pero hay que ir un poco más allá. Le Claro. pregunto, ¿y qué hiciste tú? Su respuesta, al final lo hice yo, porque si no, no salía. O sea, no pudo sostener el no hacer. Exacto. Y aquí no solo hay uno que no responde, Ujú. también hay una gran dificultad para tolerar que el otro falle, que llegue tarde o no funcione como a uno mismo le gustaría que lo hiciera. Aquí me recuerda a Carl Gustav Jung. Tendría bastante que decir. Porque la sombra del fuerte no es solo la debilidad. La sombra incluye cosas más incómodas. Necesidad de reconocimiento, miedo a ser irrelevante, dificultad para salir del centro, incluso cierta identificación con el lugar de quien salva. Y eso cuesta mucho admitirlo. Mucho no, muchísimo, Julio, Ujú, porque nadie quiere pensar que detrás de su entrega también puede haber necesidad, claro. pero la hay. Y reconocerla no invalida el cuidado, lo vuelve más verdadero. Hay una frase que aquí duele, pero aclara, ¿no? Sí, no solo te necesitan, también necesitas tú ser Ujú. necesario. Ahí está el nudo. Sí, ahí está el enganche, la real dependencia. Ujú, Porque mientras uno crea que todo viene de fuera, solo se sentirá víctima del rol. Pero cuando ve que también obtiene identidad, lugar y valor de ese rol, entonces empieza el trabajo real. claro, claro, Mira, una tercera claro. idea para que se entienda un poquito mejor. Paciente muy cuidadora, muy disponible, muy correcta. Un día en sesión dice algo que le avergüenza.
Si dejo de estar, nadie me elige. Eso ya no es solo responsabilidad. No, ahí aparece de verdad la herida y eso es Ujú, importante. No ujú. ayudo solo porque amo, ayudo también porque temo no ser amada si no sirvo. Y ese matiz cambia absolutamente todo, ¿no? Todo, porque entonces el problema ya no es poner límites, es trabajar el miedo a no ser valioso sin función, si no Claro, ocupo mi rol. claro. En la carta aparece mucho eso, la culpa. Me siento egoísta, mala persona, pero aquí la culpa no es solo moral, no es solo soy malo por no ayudar. La culpa aparece porque la persona está rompiendo un equilibrio del que ella también forma parte. O sea, no se siente mal solo por lo que deja de dar. También por lo que deja de ser. Ujú, Porque exacto. si tú llevas años siendo el fuerte, cuando intentas salir de ahí, no solo cambias una conducta, tocas una identidad y el Sí. psiquismo se defiende. Por eso muchas personas vuelven a ese rol. Sí, Julio, no porque no entiendan, lo entienden muchas veces perfectamente cuando hemos llegado a un punto de la terapia. Vuelven porque no toleran el vacío que queda cuando dejan de sostener. Esto me parece central, Helen, porque mucha gente imagina que dejar de sostener trae alivio inmediato. Y no siempre. Bueno, Ujú, en realidad casi nunca. A veces lo ujú. primero que trae es vacío, Sí, es silencio, es desorientación, incluso angustia. Me he quedado sin el suelo por el que yo caminaba y de pronto se ha vuelto de cristal transparente. sí, claro, esa incertidumbre, ¿no? Que llegan preguntas, ¿y ahora qué hago con mis manos, con mi cabeza, con mi tiempo, con mi necesidad de estar pendiente? Eso es. ¿Quién soy si no organizo, si no medio, si no cuido, si no apago incendios? Y ahí se entiende por qué tanta gente vuelve atrás. Claro, porque sostener agota, Ujú, pero tiene un beneficio secundario, que es darme lugar. Un claro, lugar claro, útil, reconocido, a veces hasta imprescindible. Y claro. hay otra cosa más que tenemos que tener en cuenta, que muchas veces el cuerpo suele hablar antes que la conciencia. Ujú. Pacientes con migrañas crónicas, siempre resolviéndolo todo, siempre atento, atenta, siempre sosteniendo, empieza a dejar de intervenir en cosas pequeñas. Claro. Y aquí la pregunta sería, ¿y mejora? Al principio no. Primero sube la ansiedad, sube la tensión, el cuerpo protesta aún más. Porque pierde la ilusión de ese control, ¿no? Exacto. Pero semanas después empieza a bajar la activación, no Ujú. porque la vida se haya vuelto perfecta, porque el cuerpo deja de cargar tareas emocionales que no le correspondían. Aquí conviene decir algo que pasa mucho. Con este perfil, la terapia puede quedarse en algo bonito, pero poco transformador. Sí, hay varios errores frecuentes. Vamos con ellos, por favor, Helen. Mira, primero de todo es validar sin límite. Decirle a la persona, has hecho mucho por todos, te has dado demasiado, es normal que estés agotada. Todo eso es verdad. Y podemos, de alguna manera, decirlo, pero si nos quedamos ahí, reforzamos el personaje. Claro, la persona sale comprendida, pero igual. Exacto. ¿Y cuál es el segundo error, Helen? Empezar a empujar límites demasiado pronto. El famoso tienes que aprender a decir no. No, Mm, primero la persona tiene que estar preparada. ujú, Eso, si no se trabaja la identidad, la culpa y la función del rol, generará más ansiedad y más retroceso. Porque si claro, digo que no, pero no sé lo que poner en su lugar, me quedaré otra vez sin suelo bajo mis pies. claro. No porque no quiera cambiar, sino porque internamente se desorganiza, ¿no? Sí, ¿Y cuál es el tercero, Helen, por favor? no ver la ganancia secundaria, no Claro. ver que ser el fuerte también nos aporta algo. Reconocimiento, lugar, identidad, centralidad, sensación de valor. Si yo no veo que
¿Eso me está permitiendo ser alguien? Si no veo eso, si la persona no ve eso, si nunca se entiende, va a costar muchísimo soltarlo. Y eso es lo que ocurre para que sin querer volvamos a retroceder. Claro. Y hay otra capa muy interesante, lo que este perfil despierta en el terapeuta. Sí, y muy pocas veces se habla de eso, ¿eh? Me Suelen imagino. despertar ganas de cuidarlo. No olvidemos que muchos, terapeutas o psicoterapeutas, psicólogos clínicos, médicos, tienen el perfil del cuidador, del Ujú. sanador, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que despiertan ganas de cuidarlos, nos activan en nosotros, la necesidad de compensar, de darles Ujú. por fin el sostén que no tuvieron. Y eso puede ser una trampa, ¿no? Totalmente, porque entonces el terapeuta se alía con su narrativa de sacrificio y deja de confrontar lo que también la mantiene activa. O sea, el terapeuta entra en el patrón. Exacto, lo que ocurre es que puede entrar. Claro. Y hay otra forma todavía más fina. Estos pacientes muchas veces también cuidan la propia terapia. A ver, cuéntanos, por favor, Helen. No ¿Cómo? incomodan, no exigen, no te confrontan, no se Claro. desbordan demasiado, parecen muy buenos pacientes. Sostienen incluso el vínculo terapéutico. Sí, y si no lo ves, te conviertes en parte del mismo sistema. Claro, Mira, por te supuesto. pongo un ejemplo, ¿no? Paciente muy lúcida, muy correcta, muy trabajadora en terapia, todo lo que tú le pides que haga, te lo va haciendo y durante semanas parece que todo va bien, hasta que un día te das cuenta de algo, que también me está cuidando a mí. No Claro. trae demasiado, no rompe nada, no me incomoda, no me pone en aprietos. Muchas veces empieza la sesión preguntándome: "¿Y tú cómo estás? Siempre nos cuidas a nosotros. ¿Tú Y estás eso, bien?". ¿Vale? claro, claro, y eso podría parecer madurez, sí, pero también puede ser, una defensa. La intervención ahí no es un consejo, es algo relacional. Estoy notando que aquí también sostienes y que eso a mí me resulta cómodo, pero creo que no te ayuda. Y eso mueve mucho más que decir pon límites. Entonces, la pregunta aquí sería, ¿qué sería un cambio real en este tipo de casos, Helen? Nunca le pediremos: "Empieza por hacer cosas distintas". Le diremos: Ujú, "Empieza por poder tolerar", ahí está, tolerar ujú, cosas ujú. distintas dentro de ti. ¿Tienes algún ejemplo? Sí, el poder no anticiparse, ¿no? Por ejemplo, Ujú, el no estar persiguiendo a tu hijo para que haga los deberes, porque claro. si no le miro la agenda, no va a hacerlos, ¿no? Ujú, El poder no resolver. No, no, ¿cómo se te ocurre a ti solucionar esto? Poder dejar que el otro falle, que llegue tarde. ujú, Poder soportar el enfado ajeno sin correr a repararlo. Papá y el niño están enfadados y yo enseguida voy a mediar. No, mi mamá con mi hermano, al que mamá nunca le pone un límite, ujú, yo tengo que ir a mediar para que él sienta, vea. No, dejar que ellos dos se entiendan. Son papá y son mi madre y mi hermano. No es mi hijo con su padre. Y mi hijo con su padre tiene que entenderse. No reparemos, porque ujú, si no, ellos ujú. no reparan, no aprenden a Claro, hacerlo. Y poder dejar claro. de ser imprescindible sin sentir que uno deja de valer. Eso ya es otra profundidad, porque ahí no cambias una conducta, ¿no? Cambias una posición interna. Y quizá por primera vez dejas de vivir solo desde la función y empiezas a preguntarte desde qué lugar quieres estar en tu propia vida. Entonces, pues vamos a la pregunta de la carta. Bueno, a las dos. ¿Se puede aprender a soltar sin dejar de ser uno mismo? ¿Y se puede cuidar sin desaparecer? Sí, pero no te engañaré, no de manera rápida ni superficial. Ujú. Porque no se trata de volverte frío, ni egoísta, ni indiferente, que además en este caso no sabrás serlo. Se Ujú, trata de poder cuidar sin convertirte en columna vertebral de todo. Se trata de amar sin borrarte, de acompañarte sin cargar,
de estar sin ocupar siempre el centro del sostén. Y eso implica, por supuesto, duelo. Duelo por la imagen que tenías de ti, duelo por el reconocimiento que quizá pierdas, duelo por ciertos vínculos que tal vez cambien y también duelo por descubrir cuántas veces te quisieron más por tu función que por tu presencia. Pero ahí también empieza algo más verdadero, porque a veces soltar un papel no te vacía, te devuelve. Te devuelve a una versión más honesta de ti, menos admirable quizá desde fuera, pero más habitable por dentro. Claro, Julio, porque quizá el problema no es que hayas sido fuerte, el problema es que no te has permitido dejar de serlo nunca. Y aquí nos gusta siempre dejar algo concreto, no solo una idea para pensar, sino algo que pueda ayudarte o a quien esté viendo el video a observarte de otra manera en esta semana o hoy mismo. La primera propuesta es sencilla, pero no siempre fácil. Elige una situación pequeña en la que normalmente te adelantas siempre. Y no te adelantes. No resuelvas antes de tiempo. No expliques por todos. No cargues algo que todavía no te corresponde. Solo observa. Observa qué pasa fuera, pero sobre todo qué pasa dentro de ti. Sí, porque muchas veces el movimiento importante no está solo en lo que haces o dejas de hacer, sino en lo que aparece cuando ya no ocupas ese lugar en automático. Sí. Verás que aparece culpa, tal vez aparecerá ansiedad, a veces aparecerá la necesidad de intervenir y ahí es donde empieza a verse, a identificar el patrón. Claro. La segunda herramienta es una pregunta. Cuando sientas esa culpa por no estar para todos, pregúntate, ¿de verdad estoy fallando? ¿O simplemente estoy dejando de obedecer un papel que llevo años representando? A veces, esa sola pregunta ya abre espacio. Sí, hay también una tercera cosa muy útil que es registrar el cuerpo. Ujú, Porque este perfil suele vivir mucho en la mente, resolviendo, anticipando, organizando, pero el cuerpo va avisando, ¿no? Tensión en el pecho, la mandíbula apretada, el famoso bruxismo, migrañas, un ujú. nudo en el estómago, cansancio constante, esas contracturas que Mm. aparecen en los hombros, ¿no? Que tienes los hombros Sí. como auténticas piedras. Sí, y tal vez en vez de preguntarte solo, ¿qué tengo que hacer? Puedas empezar a preguntarte también, ¿qué me está mostrando mi cuerpo sobre la vida que estoy sosteniendo? Porque no todo se resuelve haciendo más. A veces una parte del cambio empieza cuando dejas de responder desde la prisa, el deber o el miedo. Te detienes y empiezas a responder desde algo más consciente. Sí, Julio. Y por último, algo importante, poner un límite no siempre se siente paz al Mm. principio. Muchas veces se siente incomodidad, Definitivo. culpa, desorden, extrañeza, rareza. Y eso no significa necesariamente que esté mal. A veces significa que está saliendo de una forma de funcionar que llevaba mucho tiempo instalada. Exacto. No siempre el primer alivio llega rápido. A veces antes del alivio llega el vacío. Pero aprender a sostener ese vacío sin volver corriendo al personaje también forma parte del cambio. Y quizá ahí empieza una libertad más madura. No la de dejar de amar, sino la de amar sin traicionarte. Sí, porque ser el fuerte te dio un lugar Ujú. claro, útil, reconocido, pero también tuvo un coste. Te dejó sin espacio para no poder, para no saber, para no estar, para pedir, para descansar sin culpa. Y muchas veces no estás agotado solo por lo que das, estás agotado por el lugar que ocupas y Ujú. no sabes cómo salir de él. Dejar de
Sostener no siempre trae alivio inmediato. A veces trae silencio, vacío, conflicto, incluso pérdida, pero también puede traer verdad. La verdad de cómo eran tus vínculos, la verdad de cuánto había de amor y cuánto de función, y la verdad de que cuidar no debería exigirte desaparecer. Si te has reconocido en esta carta, No te quedes solo en la idea de tengo que poner límites. Obsérvate en lo concreto. ¿Dónde sostienes? ¿Cómo te adelantas? ¿Qué te pasa cuando no lo haces? ¿Qué culpa aparece? ¿Qué miedo? ¿Qué vacío aparece? gracias. Puedes escribirnos a cartasenvozalta@gmail.com. Leemos cada historia y a veces lo más difícil no es sostener, es dejar de hacerlo. Gracias por estar al otro lado. Y hasta el próximo episodio en Cartas en Voz Alta.